nuestros 2 metros Eso es, sí, de distancia. Pues cuando queráis. ¡Oh, Dios mío, qué alivio! Tenemos 10 personas ahora mismo, o sea, más los que estamos en sala. Estamos el 29 de junio a las 10 de la mañana, es casi un milagro. Y que haya venido una persona externa a la sala, me parece ya encomiable, vamos. De nota, vamos. Pues buenos días a todos, un placer de nuevo estar con todos ustedes en este seminario de actualidad europea, en esta segunda sesión de este bloque, dedicado en esta ocasión a la armonización fiscal europea, un tema de enorme relevancia y de enorme actualidad. Y para ello, como les dijimos ayer, pues tenemos el lujo de contar con el catedrático Jean Monnet de la Universidad Abad Oliba, Juan Corona, que es un gran experto, además, precisamente en este tema, y que dirige en estos momentos esa cátedra que es sobre integración fiscal, además. Sí. Juan, tienes la palabra. Bien. Pero ya está. Bueno, ante todo, Jerónimo, muchísimas gracias por acogernos aquí en nuestro equipo en este doble seminario sobre 2 de los temas probablemente más importantes que tiene Europa encima de la mesa. Ayer estuvimos viendo de todas las cuestiones relativas con las grandes techs, la regulación, en fin, un mundo apasionante y además que en este caso, a diferencia de lo que hablaré yo hoy, está bastante, como tú dijiste, bastante bien encarrilado porque se ha jugado además la vía del reglamento, o sea, ya directamente. Uno de los grandes problemas, desde mi punto de vista, en la armonización fiscal europea es los procedimientos. Creo que también lo entiendo, en aquella época no estaba en el número 1 de la lista y por lo tanto se dejó como un tema residual y ahora cuesta bastante cambiar las ideas. Yo voy a hacer una exposición, intentaré ordenadita y sintética del problema, de lo que tenemos encima y, por supuesto, antes de dar paso al foro, haré alguna valoración personal, como también valientemente ayer Jerónimo lanzó su apuesta sobre el tema del reglamento. Vamos a ver, cuando se construye la Unión Europea, y se empieza ya a hablar en serio de un futuro de mercado único, automáticamente las políticas públicas en general y las políticas económicas en particular aparecen encima de la mesa. Todos los que hemos estudiado, incluso la gente que ha hecho algún curso de introducción a la economía, sabe perfectamente, de primero, básicamente, política económica se divide en política fiscal, política monetaria y en mi época ya no se decía otras políticas de controles directos, bueno, regulación general, de acuerdo, pero bueno, al final están muy relacionadas con una o con otra. Inicialmente parecía, hablo inicialmente, que el problema de llevar muchos años en esto es que hace muchos años de todo esto, es decir, los años 80, motivo por el cual a mí me entusiasmó este tema. Yo diría que claramente la armonización fiscal o la armonización de políticas fiscales iba por delante de la armonización de políticas monetarias. También hice algo de eso, pero es verdad que se veía como mucho más complicado el tema de tener una moneda común, cuando la moneda había sido siempre, históricamente, uno de los grandes símbolos de soberanía de un país, ¿no? Y pensando pues, que teníamos pues, a personas pues, como los británicos, por ejemplo, o los propios franceses, con Franco. Yo, que era un firme defensor de la peseta, un gran invento del mítico Laureano Figuerola, pensaba, esto es muy complicado. Primero se va a hacer algo más fácil, que es intentar armonizar legislaciones, normativas, y luego ya una cosa que no es meramente una normativa, es una moneda única. Por supuesto, esto implica un banco emisor único, centralizado. Por supuesto, esto implica una política monetaria única que pasará, si un país tiene una inflación descontrolada y otro la tiene muy controlada, ¿qué política monetaria aplicamos?
tratamos de ayudar al que tiene la inflación controlada, el otro te la tratar, pues yo no tengo ningún problema de inflación. Entonces parecía que era muy complicado. Y en ese sentido se empezó a trabajar bastante en temas de armonización fiscal. Sí que es cierto que, aquí pongo un juicio de valor a mi modo de ver, con un error inicial importante, bueno, varios, pero uno importante, y es el papel que jugaban los distintos impuestos en la consecución de un mercado único. Ahí el planteamiento fue clarísimo. Vamos a ver, mercado único básicamente implica pues, movimientos de mercancías, compras, ventas, exportaciones, importaciones. Por lo tanto, aquí lo que hay que armonizar es la imposición indirecta. Eso es lo esencial. La directa, pues vamos a ver, cada país haga lo que quiera. Si uno quiere poner un impuesto sobre la renta, como el que ponían los países nórdicos en los años 70, con marginales del 80%, pues es su problema que lo ponga. Impuestos sociales, pues que cada país ponga el suyo. Entonces se trabajó mucho la imposición indirecta, fundamentalmente IVA y accisas, los impuestos especiales, y es por ello que realmente el grado de armonización en estos tributos es mucho más elevado, porque eran realmente básicos para el proyecto. La imposición directa, rentas, sociedades y por supuesto imposición sobre la riqueza, se consideraba como adicional, no era un problema. Claro, hoy en día realmente que tenemos un mercado único considerable, tenemos libertad de movimientos de personas y demás, y por supuesto libertad de movimientos de capitales, vamos a ver, la tributación de la renta, por ejemplo, para grandes profesionales, la tributación de los rendimientos de capital en los impuestos sobre la renta, es decir, pues dividendos, intereses y demás, la tributación del patrimonio, la tributación de... Esto no es relevante para tener un mercado único que funcione coherentemente. ¿Quién ha dicho eso? No, es que en su día ya, el proceso de armonización fiscal se concentró en la indirecta. Pues mal hecho. Mal hecho. Vamos a concentrarnos a partir de ahora en la directa. No había ninguna preocupación por las grandes tecnológicas hace 10 años, porque no estaban probablemente o no estaban a este nivel. Ahora están ahí. Bueno, pues problema, pues se ataca el problema, se intenta solucionar. También no me vale la idea de que no estaba diseñada así la armonización fiscal, ¿no? Pues que se rediseñe la armonización fiscal, porque evidentemente los impuestos directos son extremadamente importantes, ¿no? Pero bueno, hecha esta acotación previa, vamos a intentar desgranar el problema. En primer lugar, cuando hay estructuras multijurisdiccionales de gobierno, es evidente que tiene que haber un cierto tipo de coordinación. Esto se empieza a trabajar mucho antes en el seno de países, de estados, que a nivel internacional. Porque, por ejemplo, a mediados del siglo XX, pues ya Estados Unidos, Alemania, la Confederación Helvética, empiezan a darse cuenta de que realmente los estados centralistas están decayendo, que hay reivindicaciones de los ciudadanos pues, de distintas zonas del país que tienen peculiaridades diferentes, ya no digamos pues, países, por ejemplo, que tienen territorios insulares o territorios pues, muy pobres y demás. Entonces, bueno, empieza a trabajarse todo este tipo de cuestiones. En realidad, la armonización fiscal no es más que, por decirlo así, hacer un upgrade de este tipo de problemas, de lo que se llamaba, y a mí me gusta seguir llamando, federalismo fiscal, que es la fiscalidad en entornos federales o confederales, aplicarlo a Estados miembros. Si nosotros entendemos la Unión Europea como eso, como una unión, aceptaremos que, obviamente, los Estados miembros tengan sus propias peculiaridades, pero no podemos permitir, como un ejemplo bastante obvio, pues que en alguno de esos estados no se grave la renta de las personas físicas, porque lo ha decidido el Estado. Bueno, entonces evidentemente ¿qué va a pasar? Bueno, un flujo importantísimo de personas que de manera cierta o fraudulenta pues van a intentar ser súbditos tributarios del Estado para no pagar. Tiene que haber algún tipo de coordinación, ¿vale? Por lo tanto, en esto la duda no existe. Lo digo porque hay gente todavía que piensa que no es necesaria la coordinación. Bueno, no es necesaria si no quieres construir la Unión Europea, evidentemente. Pues cada uno que haga lo que le dé la gana. Si estás en la Unión Europea con todos los objetivos que tenemos, es necesaria la coordinación. Punto número 1. Punto número 2.
el hecho de que haya sistemas tributarios, sistemas fiscales, porque, fijaos, la palabra no es neutral. Voy a hablar de sistemas fiscales, porque la fiscalidad, la política fiscal, tiene dos ramas, ingresos públicos y gastos públicos, cosa que a veces se olvida. Pero estamos siempre hablando de impuestos, por ejemplo, España es un clásico, ¿no? Cuando hay problemas de financiación, hay que recaudar más, hay que subir los impuestos, ¿no? A alguien se le ha ocurrido hacer lo que hace cualquier empresa normal si tiene un desfase presupuestario. Lo primero que se hace es analizar los gastos. No, aquí no. Los gastos se supone que están todos perfectos, siempre. Se van acumulando, los presupuestos además a veces son incrementalistas y eso no se discute ya. Bueno, pues no, eso se ha de discutir. Se ha de discutir. Y si lo discutiéramos, Dios mío, si en una empresa pequeña, cuando uno se pone a hacer un pequeño análisis de eficiencia, aparece un porcentaje importante de gastos ineficientes, imagínense en un Estado como el nuestro, con la tradición que tiene, con cambios de partidos, etc. Por lo tanto, voy a hablar de fiscalidad. Entonces, el hecho de que haya diversos sistemas fiscales en los países miembros generan lógicamente distorsiones. ¿Por qué? Pues porque puede haber, digamos, ciudadanos que opten por modelos pues, con más prestaciones públicas o que opten por estados con menos impuestos, y esto puede generar movimientos que única y exclusivamente se deban a la fiscalidad. Y todos sabemos que esto no es una teoría, es perfectamente conocido en la práctica, ¿no? Por lo tanto, se generan distorsiones de todo tipo. La más clara y la más evidente probablemente sea los movimientos de capital. El capital, pues, hoy en día ni siquiera es físico como antaño, y en consecuencia va a buscar aquellos sitios donde tenga máxima rentabilidad. En épocas en las cuales las rentabilidades están bastante igualadas, pues el hecho, por ejemplo, de que los rendimientos de capital estén grabados en un país al 12% y en el país vecino al 23%, aclara mucho la idea de cualquier inversor. El capital se va a ir buscando la tributación básica, y es legítimo que lo haga, solo faltaría. Gente dice que esto es muy grave, pero perdona. Cada uno hace lo que le va a obtener más rentabilidad a todos los niveles. Por lo tanto, las distorsiones existen. Tercero, ¿qué hacemos ante estas distorsiones? Bueno, digamos, hay tres grandes opciones. Algunas ya las vamos a descartar, nada más decirlas, pero hay que decirlas. La primera, que es la que se sugirió en los primeros papeles de armonización fiscal en Europa previos al informe Neumark, dirigido por el gran hacendista alemán Fritz Neumark, se hablaba de mecanismos de compensación o neutralización, tipo clearinghouse. Esto, vamos a ver, todos tenemos experiencia, es complicadísimo, es muy difícil adoptar los criterios precisos, es carísimo, llevaría a discusiones continuas y constantes, ¿no? No. Vamos a ver, no. Yo en mi país no estoy dando un tratamiento preferente a esto. Que sí que lo están haciendo, que no. Bueno, descartemos. Una segunda opción, que es la que nosotros llamamos armonización fiscal, empezó a hablar así desde el inicio, para mí es una integración parcial de los sistemas fiscales. Y la tercera opción sería la integración plena de los sistemas fiscales. A ver, con la fiscalidad pasa lo mismo que con la política monetaria. Y me cojo este ejemplo intencionadamente. Vamos a ver, en política monetaria no hace falta profundizar mucho. Cuando se empieza a estudiar lo que se llama la teoría de las áreas monetarias óptimas, una teoría que en los años 70 lanzó un gran economista americano, Robert Mundell, después de hacer muchísimos estudios, muchísimos trabajos y tal, se llegó a una conclusión que al final todo el mundo aceptó, y es: el área monetaria óptima es el mundo. ¿Vale? Porque las áreas monetarias, bueno, pues tienen, lógicamente, emitir una moneda, y una política monetaria tiene unos costes, tiene unas ventajas. Bueno, ¿y cuál es el área monetaria? Pues un pequeño territorio, un estado, una agrupación de estados. O sea, el área monetaria óptima es el mundo. Y esto sigue siendo así. De hecho, no es ciencia ficción. Yo creo que esto sí que, seguramente nosotros no lo veremos, pero puede llegar un momento que haya una divisa mundial, una moneda. Al final es un sistema de valor. Es decir, mira, eso sí, tiene que estar basado en algo. Problema que yo le veo, por ejemplo, a las criptomonedas, ¿no? Pero no es el tema de hoy, aunque
me empieza a dar bastante miedo el tema y quizás deberíamos hablar algún día de estas cuestiones, ¿no? Con lo cual, esto sería lo ideal, pero seamos realistas. En estos momentos hablar de eso es una absurdidad. Entonces, bueno, se jugó la vía intermedia en Europa. Dijo, bueno, y lo podemos hacer entre un grupo de países. Bueno, y no lo podemos hacer, lo hemos hecho. Lo hemos hecho, algunos no quisieron jugar, porque nunca quisieron jugar, ¿vale? Otros quisimos jugar con costes, evidentemente. O sea, cualquier política económica, cualquier decisión, tiene costes y beneficios. O sea, esto es así. Nuestro coste, ¿cuál fue? Pues bueno, el coste de la vida. Era un país baratísimo, todo era muy barato, y por azares de la conversión de las pesetas a euros, el famoso 166,5, no sé cuántos y demás, ¿qué pasó? Que lo que costaba 100 pesetas ayer, hoy pasó a costar 1 euro. Es decir, el 66% más. Esto pasó, por ejemplo, con los periódicos. Muchos periódicos estaban en 100 pesetas ya, 1 euro. Nada, una subidita del 62% del coste. Esto pasa con todo. También es verdad que también ha pasado con los salarios. Yo, cuando analizo mis salarios en pesetas, mis primeros salarios en pesetas en la universidad, me pregunto, ¿cómo no fallecí de hambre? ¿Cómo podía yo vivir con esa cifra? Bueno, pues vivía. El coste de la vida era mucho más pequeño. Entonces, se ha podido hacer con la moneda. Tenemos una política monetaria única en Europa. Tenemos un banco central único que está en Frankfurt. Ahora mismo hemos tenido una gran crisis, la de la pandemia. No ha sido una debacle porque rápidamente Europa se puso a trabajar, se puso a lanzar emisiones de bonos, a colocarlas. Yo siempre le digo a la gente, ¿qué hubiera pasado si esta crisis nos coge España con las pesetas y con la credibilidad que tiene el gobierno español? A ver quién nos financia o a qué tipo de interés nos hubiera financiado. ¿Vale? Entonces, esto que parecía inviable, yo recuerdo gente, cuando yo empecé a dedicarme a eso, me decía, mira, ¿cómo vamos a tener en Europa, o sea, alemanes, franceses, italianos, españoles, cómo vamos a tener la misma moneda? Pues estamos locos o qué. Bueno, pues ahora parece lo más sensato y lo más racional del mundo. Si se ha podido hacer con la política monetaria, se puede hacer con la política fiscal. Por eso he metido el tema. Esta es la lección. No es que no se puede. ¿Cómo vamos a tener políticas fiscales idénticas, o luego matizaré, o muy similares, pues entre Alemania, Grecia y Portugal? Eso no puede ser. ¿Y pueden tener la misma moneda? ¿Eso sí? No digamos tonterías. Creo que se puede. Lo que hay que hacer es tener voluntad para hacerlo, ojo, y hacerlo bien. Yo creo que la política monetaria en Europa, la creación del euro, con algunas sombras, se ha hecho bastante bien, razonablemente bien. Se puede haber hecho mejor, todo siempre se puede hacer mejor. O sea, este tema que algo que dicen algunos, se puede haber hecho mejor, digo, sí, y mucho peor también. Es decir, y no se podía haber hecho, de acuerdo, ya está. Por lo tanto, podemos ir hacia una integración plena. ¿Esto qué querría decir? Entendámonos, que el sistema impositivo en los países miembros de la Unión Europea fuera el mismo. Poder se puede, pero entiendo yo que esto no se puede hacer de un día para otro. Esto va a ser un proceso, y ahí es donde juega la armonización fiscal. Si partes de sistemas muy distintos, lo que hay que hacer es irlos aproximando. Cuando ya sean muy próximos, entonces no habrá ningún problema en igualar. Es decir, imaginemos que tengamos, digamos, una época donde, por ejemplo, los impuestos sobre la renta, la determinación de la base imponible sea prácticamente idéntica, y pues los tipos marginales, pues en un país de 45, otro 43, otro 46,5 y tal. Si en ese momento se dice, oye, ponemos el 45 para todos, no va a pasar nada. Claro, si las diferencias son brutales, o impuestos sobre sociedades, que países que tienen el 30 y tantos y Irlanda tiene el 12,5, y dices, vale, ¿y dónde armonizamos? En el 20, los irlandeses dirán, estás loco, me pides que doble el impuesto de sociedades. Y los otros dirán, me pides que lo reduzca a una tercera parte. Entonces, el tema es primero aproximar, con paciencia, poco a poco. Y cuando ya esté muy próximo, decir, señores, tenemos una diferencia de un punto o medio punto. ¿Por qué no igualamos impuestos? Si realmente Europa quiere algún día competir con nuestros queridos amigos, o amigos entre comillas, dicho sea con cariño, de China y Estados Unidos, y no somos capaces de tener una Unión Europea que opere realmente de esta manera, lo vamos a tener muy mal.
lo vamos a tener muy, muy mal. O sea, mientras nosotros estamos con cuitas internas, ellos están pensando en términos globales, en términos mundiales. Y aquí, pues eso, todos son el problemilla transfronterizo entre no sé quién y no sé cuántos. Pelea entre los alemanes y los franceses por no sé qué. Bueno, vamos, esto, gente como Vladimir Putin, Xi Jinping y el propio Joe Biden, pues lo deben ver con mucho cariño. Porque consideran, no, los europeos son buena gente, no son peligrosos, no tienen ejércitos peligrosos y además están todo el día dedicándose a sus temas, peleándose y discutiendo por sus temas. Fantástico. En fin, por eso yo creo que el objetivo debe ser la integración plena, pero a corto, y a corto es de lo que hemos de hablar de una integración parcial, es decir, lo que hemos llamado armonización fiscal. Siguiente punto. Bueno, definamos con un poco más de precisión qué es armonización fiscal. Aquí la mala noticia es que si vamos, ya no digo manuales universitarios, sino algunos de los propios informes que ha publicado la Europa en los últimos 40 años, hay diferentes definiciones de armonización fiscal. Y se ve muy claro el objetivo que tiene quien las hace. Algunos, bajo la misma palabra, querían algo muy ambicioso, o sea, una casi unificación, que le dan armonización a esto, y para otros la armonización era, oye, vamos a ver, con que todos los países tengamos un impuesto sobre la renta, uno de sociedades y uno no sé qué, ya estamos armonizados, ¿no? Entonces, ese es el problema real. Vamos a ver, al final la armonización consiste en establecer un marco legal, unas condiciones de tributación y de gasto público que lo más similares posibles entre los estados de la Unión. Eso se armoniza. Y eso además tiene una ventaja, que se hace gradualmente. Con la moneda no se pudo hacer. O sea, no podemos decir, bueno, y ahora vamos a... Bueno, el euro va a entrar, pero provisionalmente, ¿no? Y bueno, al que no le guste en Alemania, pues podrá seguir utilizando marcos. Y el euro, el valor del euro, pues ya lo iremos ajustando, ¿no? O sea, oiga, sí o no. Fecha de conversión. Y se hizo. Armonización fiscal tiene una ventaja aquí. Podemos ir poquito a poco. Vamos a armonizar esto, luego aquello, luego lo de más allá. Por ejemplo, en los impuestos, lo primero que hay que armonizar son los procesos de determinación de las bases imponibles. Si no, me es igual el nombre del impuesto. O sea, si a la hora de calcular la base imponible del impuesto de sociedades hay un concepto que en un sitio se considera base gravable y en el país de al lado no, luego la tarifa de tipos es totalmente espúrea, porque en buena medida lo que puede definir la tributación efectiva es el importe de la base. Entonces, lo primero son las bases imponibles. Se empezó muy bien. Cuando yo empecé a trabajar esto, lo primero que escribí fue sobre una propuesta de directiva de armonización de la base imponible en impuesto de sociedades. Diréis, ¿y cómo acabó el tema? Respondo, no acabó. Estamos hablando del año 88, me parece, 88, 89. Bueno, de hecho, la propuesta que estuvo viva durante un cierto tiempo, ya desapareció completamente. Esa propuesta es esencial. En un impuesto como sociedades, donde el tipo es único, la clave, básicamente, es jugar con la determinación de la base imponible. Una buena determinación de la base imponible con un tipo del 30% no es ningún problema. En cambio, una base imponible donde se incluyan prácticamente todos los conceptos que generen ingresos para una empresa a un tipo del 15% puede ser mucho más gravosa. Entonces, bueno, hemos de empezar por ahí. Los tipos, lógicamente, es lo más visible, es lo que la gente ve. Pero yo siempre digo lo mismo, vamos a hablar de tributación efectiva. Y la tributación efectiva es base, tipos y luego también, que juega mucho, deducciones, bonificaciones, etc. O sea, no hagamos el tonto diciendo, guau, es que el tipo este es bajísimo. No es bajísimo, pero es que aquí a lo mejor no hay ninguna exención. En España, por ejemplo, la tributación de sociedades durante muchos años tenía tipos bastante altos a nivel mundial, pero no había ningún drama porque a la hora de determinar la base imponible, la cantidad de gastos fiscales que había era tan brutal que al final pues, queda muy poquita cosa sobre la cual aplicar ese tipo tan elevado. Aquí un paréntesis.
todos los fiscalistas estamos de acuerdo que lo más justo siempre es que los resultados contables se parezcan lo máximo posible a las bases imponibles a efecto tributario. Cuanto menos regímenes especiales haya, más justo va a ser todo. Si no, tenemos una acción clara, lobística de todo el mundo internacional, es que mi sector es muy importante. El impuesto es este, pero para mi sector deberíamos, estos gastos los deberíais aceptar. Y sin embargo, luego no sirve para prácticamente nada. Y os pongo un ejemplo. Las deducciones de I+D+I está comprobado. O sea, si no existiera es igual. O sea, el que quiere hacer I+D+I lo hace, porque está dentro de su plan estratégico. Y el que no, no lo hace. Entonces, es gastarse un dinero para no conseguir prácticamente nada. Entonces, en este sentido sí que hay un movimiento internacional bastante importante en pro de la transparencia y la simplicidad de los impuestos. Estamos acabando el mes de junio. No quiero, digamos, daros malas noticias, pero echar una ojeada a los impuestos del impuesto sobre la renta. ¿Eso es simple? ¿Una persona normal puede ser capaz de cumplimentar eso? No. Totalmente imposible. Hay una propuesta fantástica lanzada por un par de congresistas demócratas de Estados Unidos en el año 90 y puede funcionar, que decían esto, decían, el impuesto de entrada es muy injusto porque es muy complejo y nadie entiende lo que está pagando ni por qué. Y lo que proponían era una declaración del impuesto sobre la renta, el Tax Revenue de Estados Unidos, en una sola hoja. Era muy fácil. O sea, usted, ¿cuánto dinero ingresa por nómina? Tanto. ¿Cuánto? Pues por intereses, por rendimientos de capital. Tanto. Tanto, ¿cuánto por plusvalías se ha, digamos, vendido? Tanto. Después, situación personal suya. ¿Está casado, sí o no? ¿Cuántos hijos o familiares tiene a su cargo? ¿Algunos discapacitados, sí o no? Muy bien. Aquí está. Se calcula la base, se aplica el tipo y ya está. ¿Se puede hacer? Se puede hacer perfectamente. ¿Por qué no se hace? Bien. Hay ahí dos lobbies interesados, en este caso. Uno en la administración y otro en el mundo privado. Si todo el mundo pudiera ser capaz de cumplimentar sus declaraciones tributarias, claro, yo no me vería muy animado a algunos alumnos de decirle, oye, pues mira, si te conviertes en asesor tributario, pues es una carrera que si llegas a un buen nivel, pues puedes hacer una trayectoria verdaderamente espectacular, ¿no? Pero bueno, es lo que hay. Por lo tanto, vamos a ver, la armonización al final hay que armonizar por lo sencillo, no puedes armonizar haciendo algo muy complicado. Es otro punto bueno de la armonización. Para llegar a pactos tiene que ser algo fácilmente comparable y analizable. Entonces, bueno, esa es una cosa que podemos esperar. Y luego, la última cuestión general, antes de entrar en temas más de detalle. ¿Cómo se hace la armonización fiscal? Parece una pregunta un poco absurda, retórica. Bueno, no lo es porque históricamente han convivido dos maneras de sugerirla. Poca gente ha estado en contra de la armonización fiscal desde sus orígenes, muy poca gente. Donde sí que habían discrepancias importantes era en cómo hacerlo. Y esto, sobre todo, estuvo muy encima de la mesa en los años 90 del siglo pasado. Bruselas defendía lo que se llama la vía de la coordinación. Es decir, los países fueron capaces de llegar a normas concretas de coordinación en materia de igualación de impuestos, porque todo el mundo entendía que la igualación de impuestos era algo positivo. Pero en aquella época ya surgió además una persona, una líder muy importante, Margaret Thatcher, la primera ministra británica, que estando a favor de la armonización fiscal negaba la utilidad del proceso de coordinación. Ella se basaba, como buena seguidora del mercado, en un planteamiento que además lo adoptamos ya en el argot, que se llamó el Market Approach, la aproximación del mercado, que esencialmente venía a decir que está muy bien esto de la armonización fiscal, pero no se preocupen, si los impuestos se van a armonizar. O sea, hay que dejar tiempo, y los países que tienen impuestos muy altos se dan cuenta de que son muy altos y los bajarán, y los que los tienen muy bajos se dan cuenta que no pueden financiar nada y los subirán, entonces en un momento todo se armonizará. ¿Cuándo? Pues cuando el mercado diga.
El market approach, yo como filosofía, hay una cosa que le veo bien y la explicaré al final. Hoy en día creo que si todo lo hacíamos al market approach y con el proceso de globalización encima de la mesa, esto nos llevaría a no ver avances en armonización en muchísimo tiempo. Por lo tanto, yo creo que hoy en día hay que plantearse en serio la armonización. Pero ojo, porque hay algunas ideas interesantes en el market approach, ¿no? Bien, supongamos, es mucho suponer, que hasta ahora todos estemos de acuerdo con lo que he dicho, ¿no? Esto quiere decir que estamos de acuerdo con que la Unión Europea ha de tomarse muy en serio el tener una política fiscal lo más similar posible a corto y medio, con la finalidad de a largo acabar teniendo la misma, exactamente igual que la monetaria, o sea, no estoy diciendo aquí ninguna herejía. En segundo lugar, que por cuestiones de realismo y de operatividad hemos de ir a una aproximación paulatina de los impuestos. Y en tercer lugar, que esto tiene que hacerse de forma coordinada, que no podemos dejar que esto pues, lo haga el mercado de forma espontánea, básicamente pues, porque podríamos tardar muchísimo tiempo. Bien, entonces, a partir de aquí, si aceptamos esta idea de la coordinación fiscal tiene ventajas y tiene inconvenientes, como todo. O sea, hay gente a veces que aporta soluciones fantásticas y esto solo tiene ventajas. Esto es imposible. Esto es imposible. Cualquier decisión y cualquier política tiene pros y contras, ventajas e inconvenientes. Se trata de hacer algo que se hace muy poquito en las políticas públicas. Se estudia en las universidades y luego no lo aplican nunca, que se llama análisis coste-beneficio. Bueno, o se aplica de manera torticera. Primero se da el resultado, este proyecto quiero que se apruebe, por lo tanto vamos a ponerle una tasa de descuento de tanto y entonces me sale que sí, ¿vale? Esto yo se lo explico a los alumnos en clase y alucinan. Y vosotros darme un proyecto el más demencial que queráis y yo os hago un análisis coste-beneficio que lo justifica. Pero eso no puede ser. Primero, vamos a construir la estatua más grande del mundo, que no va a servir para nada y no va a costar un dineral. Vale. Análisis coste-beneficio, no os preocupéis. Empezamos a jugar y luego, si no me acaba de salir, hago un escenario temporal y pongo una tasa de descuento determinada para beneficios y para costes. Y con esto consigo el resultado que quiera. Es una lástima que no se utilice porque es una herramienta muy poderosa. En fin, pues vamos allá. Coordinación fiscal, ventajas e inconvenientes. O mejor dicho, inconvenientes y ventajas. Prefiero empezar por lo malo, además porque hay menos, y acabar por lo bueno, ¿vale? Inconvenientes. Number one, indiscutido. Supone una cesión de soberanía fiscal de los Estados miembros. A ningún Estado le gusta ceder soberanía en nada. En materia de política económica, cuando ya prácticamente todos han cedido la soberanía de política monetaria, les queda la política fiscal. Cuando cedan la política fiscal, por ejemplo, la pregunta muy pertinente sería: ¿para qué sirve en España el Ministerio de Hacienda? Respuesta: para nada. Claro. ¿Va a ser el propio Ministerio de Hacienda o va a ser el propio gobierno, los propios políticos los que digan: oye, pues mira, es verdad, tiene más lógica que esto se haga de manera centrada? No. O sea, van a defender como los últimos de Filipinas defendieron el último bastión. Es que no nos queda nada más. Pues defensa numantina, ¿no? Numantina a muerte, ¿no? Ese es un problema muy, muy grave, porque los nacionalismos siguen existiendo y porque todavía priman los nacionalismos sobre el espíritu europeísta. En el momento que esto cambie, tenemos esperanzas. El segundo peligro en este caso es externo y depende, pero este es un peligro que así como el primero está ahí, punto, y hemos de pensar qué rayos se puede hacer para neutralizarlo. El segundo depende de cómo se hagan las cosas. Si vamos hacia un modelo fiscal bastante armonizado, insisto, aunque no sea igualitario, bastante armonizado, el problema es si fuera de la Unión existen estados, países o territorios que establecen modelos tributarios más atractivos. Porque entonces estamos perjudicando a toda la Unión. Es decir, imaginemos que después del debate se llega a la conclusión en Europa que el impuesto sobre sociedades, que se ha de aplicar sobre una base muy, muy limpia, contable, ha de ser del 20%.
y Estados Unidos decide poner el 10 y China el 6. ¿Qué pasa con Europa? ¿Qué pasa con las empresas europeas? En una época de globalización donde tú tienes tu empresa en Frankfurt, no es ningún problema acabar teniéndola en Shanghái. Entonces, este es un problema, o sea, hay que hacerlo bien. ¿Qué problema es solventable? Porque nosotros estos datos los tenemos, no son datos secretos. Deberíamos saber, pues hombre, no pongamos, en este caso es un ejemplo que pongo, no pongamos un impuesto de sociedades que sea mucho más duro que el de Estados Unidos, que el de India o que el de China. O sea, ponernos cerquita. Si endurecemos el tema, estamos, bueno, el famoso disparo en el pie, estamos yendo en contra de nuestra, ¿no? Por lo tanto, es un peligro, y hay que tenerlo en cuenta. Básicamente, sobre todo, para los movimientos de capital. O sea, si tú grabas de manera dura los movimientos de capital y otros países no los graban, el capital no va a fluir a Europa. Y sin capital no hay crecimiento, no hay empleo, no hay prosperidad, no hay nada, ¿vale? Y en tercer lugar, el tercer inconveniente es la factibilidad. Tal como se diseñó el proceso de armonización fiscal en Europa en base a directivas, que una vez aprobadas, la verdad es que están muy bien, porque son con los plazos que se establezcan, como sabéis, de aplicación, norma de aplicación obligada en los países miembros, pero claro, es que aprobar una directiva es algo muy complicado. Aprobar una directiva es algo muy, muy complicado. La de base imponible del impuesto sobre sociedades estuvo a un tris de aprobarse, pero luego ahí los alemanes no acababan de ver una cuestión que los franceses sí y tal y cual. Bueno, vamos a darle una nueva vuelta. Y no se aprobó. Claro, si no se aprueba la directiva, pues se puede hacer lo que se hace en otras cosas, recomendaciones. Claro, cuando no se sabe qué hacer, pues bueno, una recomendación, ¿no? Pues que se trate mejor fiscalmente a las empresas familiares. Vale. Es que lo ha recomendado la Unión Europea. Bueno, ¿y la recomendación a nivel legal? ¿Tengo yo que modificar mi normativa? No. Ah, vale, pues bueno. Nos parece estupenda la recomendación, ¿vale? Entonces, hay que ir por una vía ejecutiva. O sea, esto Europa en todo. Ayer yo me llevo una alegría porque a mí me da la sensación, desde fuera, que esto sería bla, 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 bla. Si se acaba aprobando el reglamento, hay que sonar. Ya está. Entonces, bueno, no digo que tengamos a lo mejor que ir por vía reglamento, pero hemos de hacer algo para hacer que sea más factible verdaderamente aprobar una directiva o movilizar alguna norma tributaria, que es casi imposible, aunque muchas nos favorecen a nosotros. Yo estuve en la minicomisión nombrada por el Instituto de Estudios Fiscales española cuando entramos en la Unión Europea. Bueno, es que fue fantástico. Porque ahí, por ejemplo, nos encontramos entre otras muchas cosas. Yo ahí estaba en tributación indirecta, además que era además que más importaba. Y opté por concentrarme en impuestos especiales más que en el IVA. El IVA es un impuesto bastante complicado, muy complejo, muy técnico, fantástico, es un buen impuesto, pero bueno. Y claro, hay una de las primeras cosas con las que nos topamos era con que Europa decía, uy, el vino, pues bebida alcohólica, esto tenemos que ponerle un impuesto absolutamente monumental. Y claro, nosotros decíamos, pero por favor, a ver, esto quiere decir que el Ribera de Duero este que me tomé ayer, pues con este impuesto, pues me costaría el doble. Esto es gravísimo, ¿no? Y bueno, pero lo que son las negociaciones, había mucho interés en Europa que España entrara, y al final, como sabéis, el vino español no está sometido a impuesto especial, porque no es una bebida alcohólica. No, forma parte del régimen alimenticio habitual de los españoles. No puedes considerar que es una bebida alcohólica. ¿Vale? Pues ya está. Entonces, bueno, entonces, claro, ha habido intentos bastantes veces de decir, esto a los españoles que es la bomba, porque claro, estos tíos beben unos vinos maravillosos y a nosotros cualquier porquería en Copenhague pues nos cuesta 7 veces más que un Vega Sicilia. ¿Esto qué es? ¿No? Sí, sí, pero bueno, cámbiemelo. A ver cómo lo hace. Entonces, bueno, o sea, vamos a ver, si queremos exigir la unanimidad o grados cercanos a la unanimidad en todo, no vamos a llegar a ningún sitio. Hay que relajar, alguien tiene que perder. No, es que vamos a hacer esto solo si todos ganamos. Pues miren, yo le digo una cosa, no vamos a hacer nada, en Europa nunca. O sea, siempre hay una medida que va a beneficiar mucho a alguno, bastante a otros neutrales, y va a perjudicar a otros. El tema es que no siempre los perjuicios sean para los mismos, y sobre todo que estén argumentados en un bien común.
de los europeos. Estamos hablando de Europa. Esos son los inconvenientes. Por lo tanto, se puede luchar contra ellos. El segundo, ya lo he dicho, es un tema veramente de habilidad técnica. El tercero, de cambios internos en el funcionamiento de la Unión. Y el primero es el más duro, es convencer a países de que ceden soberanía fiscal. También es cierto que de vez en cuando se producen situaciones en las cuales tú puedes convencer a un país de que ceda soberanía fiscal. Desde mi punto de vista hemos tenido una hora. Imaginemos que Uruguay ha dicho, vamos a ver, tú necesitas para la reconstrucción post-pandemia pues, 100.000 millones de euros. Estupendo, nosotros nos encargamos. Nosotros nos encargamos. Por cierto, tienes que votar que sí a esto. Ah, no. Pues nosotros igual tampoco vemos claro esta ayuda. Entonces, van a pasar cosas. Dios no quiera que tengamos otra pandemia, pero pasarán cosas. O volverá a haber otra crisis financiera, inmobiliaria. O sea, pasarán cosas. O sea, el mundo no es estable. Entonces, bueno, cuando pasen estas cosas, es el momento para decir, vale, hablamos de todo. Ahora, ponemos encima de la mesa todos los problemas que tenemos y hablamos de ellos, o no, o tú sigues a lo tuyo y no, yo mis impuestos los pongo yo, porque no sé qué, por no sé cuánto. Bueno, vamos a ver. Esos son los inconvenientes. Vamos ahora por las ventajas. Y luego intentaremos hallar una conclusión. Primera ventaja clarísima. Se eliminan todas las distorsiones. Es decir, es gradual. Cuanto más semejantes sean los sistemas tributarios de los países miembros, menos distorsiones económicas, financieras, laborales y de todo tipo. Un tema obvio, absolutamente obvio. En segundo lugar, la asignación del capital, que insisto, es lo que hace crecer a las sociedades y a las economías, pasa a ser neutral y a moverse por criterios de eficiencia económica y no por criterios ajenos a la eficiencia económica. La economía está basada en la eficiencia y en principio los mercados funcionan bien si el capital va allá donde sean más eficientes. Claro, en el momento en que no tengas una tributación bastante similar y se pueda jugar con la tributación como factor atractor, pues probablemente el capital estará yendo a sitios donde ya no sea más eficiente, simplemente donde sea más rentable para su propietario, pero no más eficiente en términos globales. En consecuencia, es importantísimo que el capital se asigne de forma neutral. El dinero tiene que ir, y esto lo aplico también a medidas internas, que de ahora pues vamos a dar unas bonificaciones enormes pues para que el dinero vaya a este sector. Deje usted tranquilo a los sectores. O sea, si hay un sector que en un momento dado la economía decide que es poco eficiente, por lo menos nosotros somos un país muy turístico, suerte que tenemos, si no veríamos cómo estábamos. Pero imaginaos que llega un momento, esto lo veo muy de ciencia ficción, que decimos que vamos a ser una potencia tecnológica y vamos a investigar mucho, a ser los números uno en el mundo. Bueno, pues llegaría un momento en donde la gente diría, vamos a ver, es mucho mejor invertir en tecnología que en hoteles de mala muerte en una costa hipermasificada. Y entonces podría llegar al gobierno español y decir, hombre, si como siempre hemos tenido esto, venga, vamos a bonificar a las empresas turísticas. Bueno, ahora que coste, ahora sí creo que hay que hacerlo, porque ahora dependemos de ellas. Pero si en este caso dirías, no, oiga, vamos a ver, si realmente el capital lo que quiere es invertir en tecnología, pues invierta en tecnología. ¿Es que vamos a quedarnos en el sector turístico? Bueno, pues vamos a tener un sector tecnológico punta. O sea, son estas manías de poner puertas al campo de los políticos que quieren, y esto en países no comunistas, quieren planificar. Y vamos a hacer planes industriales, tío. ¿Cómo vamos a hacer un plan industrial? Desde un ministerio decir, y ahora vamos a hacer esto. Bueno, ¿y si los empresarios deciden que ahora no quieren hacer esto? O sea, es que es una locura, es querer, pilotar las cosas y no entender que estamos en economías mixtas, sociales de mercado, donde el estado del bienestar corrige una serie de cosas, pero quien tira de la economía es la actividad privada. Y ya está. Por lo tanto, neutralidad de selección de capital. Tercero, la idea es que no me dejo llevar solo por el tema de la vil moneda, el vil metal. Generaría un sentimiento de unidad política importantísimo en Europa. El euro lo ha generado. La primera vez que salí de España, no fue Italia, y no tuve el día antes que ir al banco a cambiar
pesetas por liras. Fui con mi billetera con euros. ¿Y cuánto cuesta esto? Tantos euros. Y pagaba con euros. Bueno, o sea, fue un momento que dije, oye, esto de ser europeo es fantástico. Fíjate tú, yo estoy en Italia ahora. Y bueno, aparte de que tengo pues todos los derechos, entro con mi DNI y tal, igual, y además pago en euros. Esto es una maravilla. Genera un sentimiento de unión, genera evitar estas políticas económicas que son muy tradicionales y que nosotros en Largo llamamos la política de beggar your neighbor, o sea, de fastidiar al vecino, porque no, si todos vamos a una, ¿no? Y eso, para la construcción de Europa, también es muy importante. Cuarto, reforzaría enormemente la autoridad fiscal comunitaria, es decir, supondría un golpe muy duro para la economía sumergida. Que la economía sumergida ahora no está muy de moda y no se habla mucho, pero bueno, el último informe de la OCDE, desde mi punto de vista muy optimista, situaba que la economía sumergida en España era del 17,2% del PIB. Para sorpresa mía, el informe del gobierno 2050 habla de un 20%. Por lo tanto, menos del 20 no puede ser, lo tengo claro. Para mí es más, para mí está entre el 20 y el 25. Eso es lo más grave que tenemos en este país y que ahora, por ejemplo, que tenemos en marcha una hipotética, ya veremos, reforma fiscal, se habla de subir los impuestos cuando están entre los más altos de Europa y nadie habla de reducir la economía sumergida. Es una cosa que a mí me parece surrealista. No sé si a lo mejor es que al final pienso mal. ¿Alguien tiene intereses en la economía sumergida? Me refiero a alguien a nivel político. Porque, o sea, no parece que sea un objetivo de nadie acabar con la economía sumergida. Bueno, una autoridad europea, y sabemos cómo se las gasta Bruselas con la normativa, como no hemos parecido todos para bien y para mal, dificultaría mucho hacer operaciones raras dentro de Europa. Es verdad que se podrían hacer en otros sitios, ¿no? Pero oye, es su problema. Ese es su problema. Si nosotros somos capaces verdaderamente de tener un sistema tributario justo y equitativo, y los contribuyentes ven que es así y por lo tanto están de acuerdo con él, solo podemos esperar beneficios para Europa. Y en última instancia, y esto es importante otra vez ponerlo encima de la mesa, la equidad interpersonal, tanto a nivel horizontal, es decir, los que ganan lo mismo, como a nivel vertical, los que ganan diferente, quedaría notablemente mejorada. La existencia de normas distintas provoca fenómenos sobre los cuales tampoco se habla. Pero voy a poner aquí un pequeño ejemplo. Impuestos sobre la renta. Tipos marginales máximos, que es lo que se ve a la hora de comparar. Es que nosotros tenemos el 48 y Suecia tiene el 50 y tal. Bueno, me parece muy bien. Bueno, muy bien no, porque creo que estos tipos entran ya en el concepto jurídico de confiscatoriedad, pero bueno, no me parecen bien, pero ahí están. Pero, oiga, a mí esto no me aporta ninguna información. Yo quiero saber cuándo se pagan estos tipos impositivos. Y pues, sobre este tema, me lo estuve mirando ayer concretamente por la mañana, pues tengo algunas respuestas. Por ejemplo, en España el tipo marginal máximo, que está prácticamente igualado con la de mayoría de países europeos, y en algunas comunidades autónomas, por ejemplo en Cataluña, está claramente por encima, se aplica por encima de los 60.000 euros. Es decir, el concepto del sistema tributario español es que 60.000 euros brutos es un sueldo ya de multimillonario y se le aplica un impuesto de este tipo. ¿Cuándo aplican este impuesto, por ejemplo, en Francia? En Francia, que tienen un 49 ahora de marginal máximo, lo aplican este marginal máximo a los que ganan más de 275.000 euros. Vamos bien, ¿no? Digo, vamos a mirar otro, ¿no? Alemania, ¿no? Un país serio, riguroso, demás, ¿no? Digo, Alemania, 43% máximo, a partir de $500.000 euros. Es decir, para un alemán, para Alemania, una persona de máximo nivel adquisitivo gana 500.000 euros. En España, con 60.000, ya es equivalente a un alemán que gane 500.000 euros.
Esto es un atentado a la equidad. En este caso, a la equidad interpersonal horizontal. ¿Vale? Por lo tanto, una aproximación de impuestos, pero a todos los niveles. No solo va, pues venga, vamos a poner el mismo marginal de renta. Vamos a alcanzarlo al mismo tiempo. Eso sí que es equidad. Si estamos de acuerdo que somos europeos y que todos los ciudadanos de la Unión somos iguales y que tenemos que tener los mismos derechos y demás, pues bueno, aquí tenemos una opción fantástica. La armonización fiscal nos brinda una opción fenomenal, ¿no? Y simplemente hay que ser capaz de ajustar cosas que son de sentido común. Por ejemplo, cuando se hablara de cuál es el tramo máximo de renta, es evidente que en toda Europa les da un ataque de risa cuando les hablas de 60.000 euros. 60.000 euros, nadie es rico en ningún país de Europa. En África, multimillonario. En Europa, nada. Por todo porque esos 60.000 acaban quedando en 30. Y si resulta que el que gana esos 30 tiene una familia de 5 personas, pues ya me dirás el nivel económico, la capacidad de gasto y de ahorro que le puede quedar a esta persona. Por lo tanto, son ventajas muy claras, muy evidentes y que no ofrecen discusión. Los inconvenientes están ahí también, pero son salvables, algunos relativamente fácilmente salvables, otros más difíciles. El resumen debería ser claro, merece la pena enfrascarse en este proyecto de armonización fiscal. Y voy a acabar, para que podamos comentar cosas, con una valoración ya más personal de las perspectivas futuras. Hasta ahora ha sido casi un análisis, digamos, positivo, es decir, lo que hay y lo que se puede hacer. Normativamente, ¿qué creo que puede pasar? Vamos a ver, yo creo en primer lugar que la crisis financiera del 2008, ahora muy olvidada porque la COVID está demasiado cercana, evidenció que cuando en un territorio, estoy hablando de la Unión Europea, no existe una adecuada mezcla de policy makes, es decir, la política monetaria y la fiscal no van totalmente coordinadas en todo el territorio, esto es malo para el territorio. Es decir, después de la crisis del 2008, Europa perdió un peso relativo en la economía mundial. La recuperación de la zona euro fue mucho más lenta que la de otras zonas industrializadas del mundo. Porque nosotros tenemos una política monetaria común, sí, y una práctica escasez de política fiscal común. Lo único que tenemos fiscal común es el IVA. Punto final. Ya está. Con tener un IVA común, vale, esto te facilita mucho las operaciones fronterizas, pero poca cosa más. Por lo tanto, merece la pena. O sea, Europa, si esto no lo hace, cada vez que haya una crisis, vamos a perder peso relativo con respecto al resto del mundo. Esa es la realidad. Tenemos una ventaja enorme. Una trayectoria histórica brutal, se vive mejor que en ninguna parte del mundo, probablemente. Y nosotros estamos aquí. Buenos días, llamaba para pedir cita. Pero claro, ¿para qué quería cita? Pues sería, perdón, le escucho regular, ¿hay algo de fondo? Sí, es lo que estoy diciendo. ¿Quiere que te saber más tarde? Mejor pasará justo al revés. Vale, perfecto, sí, se lo agradezco. Aquí mismo teléfono, ¿vale? Venga, muchísimas gracias. Fíjate, buenas universidades, si tienes talento te ayudan, como aquí, exactamente igual, como todos sabemos, sobre todo el mundo de la universidad, etc. Pero bueno, esta es la primera. Y la segunda, y yo como soy optimista, siempre tengo que acabar siempre con un mensaje optimista en todas mis intervenciones, la tradición desde pequeño. O sea, me estaría traicionando a mí mismo, y como europeo no puedo hacerlo, porque uno de los valores de Europa es realmente el optimismo, el respeto a la tradición. Creo que estamos en una época positiva. Ayer tuvimos un ejemplo. Es verdad que todavía hay, digamos, barreras por el camino, pero Jerónimo lo dijo claramente. Yo tengo claro que el texto, modificado o no, pero esto al final tira para adelante, ¿sale? ¿Por qué? Porque estamos en un momento donde aparecen poderes emergentes, donde hay una globalización, donde hemos tenido crisis mundiales. Antes, cuando un país estaba en crisis, al lado iba muy bien. Ahora, cuando hay una crisis, la de 2008 y la de la pandemia,
nos afecta absolutamente a todos. Ahora hay una sensación de decir, vamos a ver, si no hacemos las cosas bien y unidos, vamos a tener muchos problemas de cara al futuro, ¿no? Tenemos además un ejemplo importante. Vamos a ver, es muy triste que con la potencia académica, investigadora que tiene Europa, no hayamos sido capaces de generar nuestra propia vacuna. Hasta Cuba tiene una vacuna bastante operativa para la COVID. Y bueno, los ingleses obviamente fueron a la suya. Es que esto no tiene ningún sentido. Sí, la primera vacuna que tenía que haber aparecido prácticamente es la europea. A ver, tenemos las universidades más antiguas, tenemos el grado de educación y de formación de las personas más elevado del mundo, en promedio, claramente. O sea, la cantidad de gente que pasa por la universidad, comparémosla con Estados Unidos o con China. Pues no tiene ningún sentido. O sea, lo tenemos todo menos la unidad. Y por eso todo lo que vaya a favor de la unidad está muy bien. Los planes Next Gen, bueno, yo los hubiera hecho de otra manera, pero como no es el tema de hoy, pero está bien que existan, por supuesto. Y luego un documento que ha pasado bastante desapercibido. Es una comunicación de la Comisión al Parlamento y al Consejo. Habla de Business Taxation for the 21st Century. Es de hace nada, 18 de mayo, de poco más de un mes. Obviamente, es muy cortita, son 13 páginas, no va al detalle en ningún momento. Esto también lo de siempre, ¿no? Grandes declaraciones de principios. Pero hay algunas declaraciones de principios que son verdaderamente interesantes. La primera, para mí, y está en el argumentario, en el contexto, que dice con claridad de que el entorno en el que nos movemos, nos guste o no, no solo es de pandemia, que esto es obvio y es de ahora, pero supongamos que la pandemia, no supongamos, la vamos a superar. Tenemos economías y sociedades con envejecimiento de la población, y especialmente en Europa, más que en otros sitios. Cambio climático, degradación ambiental, globalización, transformación de los mercados laborales, digitalización. Vamos a ver, o sea, este es el contexto que hay. O sea, el decir, bueno, seguimos más o menos haciendo lo de siempre, pues no nos va a valer. Y esto lo dice con total claridad. Y luego, en el tema de los impuestos, habla obviamente del impuesto mínimo de sociedades del 15%, sobre el cual, si me permitís, voy a hacer una pequeña acotación. Pero señala, y esto es muy importante, que Europa tiene que sumarse a las tendencias tributarias internacionales. No vamos a hacer esto. Oye, que Estados Unidos decide poner un impuesto de sociedades bajo, pues que lo pongan, nosotros lo vamos a poner alto. No, estamos en el mundo. O sea, ojo lo que hace Estados Unidos, ojo lo que hace China, ojo lo que hace todo el mundo. Pues estamos en un mundo, es un planeta bastante pequeño, le das la vuelta en 24 horas al año. Entonces no puedes decir, está muy lejos, que no estamos lejos, ya. Ahora no estamos lejos, ¿vale? Y esto lo dice también aquí. Por lo tanto, ese es un mensaje para mí esperanzador. Vamos a ver, primero, algo tendrán que decir el Parlamento y el Consejo, y vamos a ver si la Comisión sigue trabajando en esta línea. Ojalá yo sería la persona pues, más contenta, sin duda. Y ahora, esta pequeña acotación sobre lo del impuesto mínimo, que siempre preguntan, que es la siguiente. Vamos a ver. Esto, una vez más, es para titulares de periódicos, porque la clave está en sobre qué se aplique. Vamos a ver, si tú me dices 15% sobre la base imponible del impuesto sobre sociedades, y pues entonces no sé por qué tanto jaleo en España, porque y es que ya estamos por encima. Aquí estamos por encima. Así de sencillo. Y de hecho muchas empresas dicen, el 15, ojalá, ¿por qué no ponen el 15? No, pero no el mínimo 15, no, que lo pongan obligatorio, porque yo estoy ahora en el 18,4, ¿vale? Ahora bien, si lo que dices no, 15 sobre el resultado neto contable de la empresa. Ahí viene el problema, y viene el problema con las multinacionales y con las empresas internacionalizadas. Porque mientras no cambien los modelos de doble imposición, si tú tienes una sucursal en Estados Unidos, pagas tus impuestos allá. Y obviamente te los deduces aquí.
Claro, dicen, no, aquí hay de pagar lo que han de pagar, el 15% aquí. Digo, vale, el 15% aquí, 15% en Estados Unidos, si tiene factoría en Alemania, 15% en Alemania. Señores, esto al final es absolutamente inviable. Es el típico brindis al sol, es lo típico en lo que nadie se puede oponer, porque queda feo. ¿Estás en contra de que las empresas paguen al menos un 15% de impuestos? Claro, miras lo que tú pagas en renta de personas físicas y dices, pues hombre, no puedo estar en contra, ¿no? Pero bueno, que tiene su trampa también, como casi todas las cosas, los documentos de trabajo que provienen de la OCDE. La OCDE es esa institución tan maravillosa que es capaz de, en un documento suyo, decir que la diversidad de regímenes tributarios que hay en Europa no es un problema y que, en cambio, en España, el hecho de que la Comunidad de Madrid no grave el patrimonio es un atentado gravísimo y que debería impedirse de todas las maneras. Esto lo dice la OCDE. Como veis, la unidad de criterio es una característica básica en esta venerable institución tan querida por mí. Y con esto acabo, como veis, mensaje optimista. Prometido, mensaje optimista, y me pongo a disposición de los presentes en la sala y de los presentes en la comodidad de sus hogares. Pues muchas gracias, Juan. Sí que hay varias reflexiones, preguntas. Por seleccionar algunas, bueno, por ejemplo, Manuel Perea te plantea varias cuestiones, entre otras. Vamos allá. ¿Qué opina, me imagino que dice la Unión Europea, sobre aplicar la mayoría cualificada en temas fiscales? También plantea si quizá está haciendo más Estados Unidos. En cierta manera has contestado esta pregunta. Pues si Estados Unidos está haciendo más por la armonización fiscal en la Unión Europea que la propia Unión Europea, al forzarnos precisamente en ese mundo. Vale, pues si quieres voy una prueba para que no se acumulen. Vale. La primera sí que se está trabajando el tema, es que esto es de cajón, o sea, vamos a ver, poner el derecho de veto a las medidas de armonización fiscal es no tener armonización fiscal nunca. A ver, que además ahora somos muchísimos países, una cosa es cuando eran 6 o éramos 12, pero ahora conseguir que uno diga no, aunque solo sea para conseguir algo a cambio. Es total. Y la segunda, estoy de acuerdo, sí. Yo creo que en estos momentos quien menos está haciendo por la armonización fiscal en Europa es la Unión Europea. El mundo en general está haciendo más. Sí. Y luego también María Cruz Arcos te plantea, bueno, aparte de darte la enhorabuena por la claridad de la exposición, que si hay alguna conexión que facilite la tendencia hacia la aproximación fiscal con la mutualización de la deuda que genera el Next Generation EU. Sí, no lo he dicho porque tantas cosas se pueden decir todas. La mutualización de la deuda es una buena noticia, no solamente para el hecho concreto este en sí, sino porque realmente es un avance en materia de aproximación fiscal y por lo tanto puede ser bueno, pues un argumento muy positivo. En el momento que mutualizas deuda, que es uno de los sistemas más importantes de financiación, el sistema tributario y lo que no, pues la deuda pública, pues evidentemente parece bastante claro que se están dando ya como pasos, decir, oye, hay que poder armonizar, ¿no? Señores. O sea, que correcto, sí, estoy de acuerdo. Y bueno, finalmente también el público de manera virtual plantea de manera generalizada que está muy bien hablar de los temas que se han expuesto en retos fiscales, en foros académicos, pero ¿por qué no se hace más pedagogía con la ciudadanía? Que realmente somos los que tendríamos que exigir ciertos avances, ¿no?, en materia fiscal. ¿Qué es lo que ocurre? Sí, como bien se ha comentado el ponente, hay algún tipo de interés en que no se hable de estos temas. Yo no quiero pensar mal, pero bueno, yo creo que no, es mera incapacidad, básicamente. Pero es verdad que, por ejemplo, ahora se ha repetido hasta la saciedad de un documento, el España 2050. Uno de los datos era, tenemos una presión fiscal del 37%, tiene que llegar al 43%, ¿no? La primera pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué? O sea, bueno, si tiene que llegar, llegará, pero pues eso no es un objetivo, es una consecuencia. No, yo es que la prioridad hemos de incrementarla. Bueno, ¿y qué haremos con el dinero? Eso ya veremos. No, perdona, es absolutamente demencial. La presión fiscal, por cierto, esto ha defendido todo el mundo y tal, no es que no tenga una presión fiscal muy baja. Pero la presión fiscal, es decir,
recaudación tributaria dividido por Producto Interior Bruto a precios de mercado, medido en paridad de compra, es, de todos los indicadores que hay, para saber cuánto implica el coste de un Estado, el más malo, con diferencia. Y ningún economista serio lo utiliza. Hay toneladas de bibliografía sobre indicadores mucho más precisos. Este es, obviamente, el más fácil, el primero y el automático. Y, por lo tanto, es el que tiene menos capacidad explicativa. No voy a entrar, este es un tema que me apasiona, no voy a entrar en ello, pero hay uno bastante claro. A ver si soy capaz de que se entienda el concepto. ¿Verdad que, en general, excepciones, todos aceptamos que el impuesto sobre la renta, la tarifa de tipos, sea progresiva porque se considera que, hombre, pagar un 10% para una persona que gana 1 millón de euros es un sacrificio muy pequeño. Pagar un 10% para una persona que gane 20.000 euros es un sacrificio muy grande. Esto se acepta en general, ¿no? Por eso las tarifas son posibles. Pues la presión fiscal supone no aceptar este principio. Cuando están diciendo la presión fiscal en Alemania es superior a la de España. Yo, toma. Claro, son más ricos. Tienen que tener un tipo impositivo, en este caso colectivo, más alto. En el momento en que España sea igual de rica que Alemania, podemos comparar la presión fiscal de España y Alemania. Mientras no lo sea, no lo podemos hacer. Esto que hay gente que dice, pero es que esto, ¿cómo se puede comparar? Pues muy fácil. En el denominador, abajo, en lugar de dividir por PIB a precios de mercado, divide por PIB per cápita. Te dirá, pues un español pues gana pues 17.000 y pico euros, alemán pues 26.000. Por lo tanto, pues bueno, esa diferencia implica que nosotros tenemos que estar, para hacer el mismo sacrificio que los alemanes, por debajo de la presión fiscal de los alemanes. Esto es una anécdota increíble. En un debate, me acuerdo, hace muchos años, un diputado del Congreso español, yo estaba en la mesa y comenté esto. Y me dice, claro, pero usted lo que nos quiere es complicar aquí con indicadores más técnicos y tal. Digo, mire, la presión fiscal es hacer una división. El esfuerzo fiscal, medido por el índice de Frank, que es como se llama esto, supone hacer 2 divisiones. Digo, creo yo que el que ha sido capaz de hacer una división está en condiciones de hacer una segunda. Después, ahora si usted me dice que hacer 2 divisiones ya es complicar mucho la cosa, pues entonces se lo acepto. Es surrealista. Hay conceptos, por ejemplo, el de la presión fiscal normativa, que se está aplicando bastante, y esto es verdad que nos explica, pero aquí tenemos que pedirles explicaciones en general a los medios de comunicación, que, vamos, dan la presión fiscal como indicador sacrosanto y no se discute absolutamente nunca. Sí que puedo poner encima de la mesa dos informaciones que pueden ayudar a esta inquietud que tiene la persona que pregunta. Una, el IE, el Instituto de Estudios Económicos, ha sacado un informe fantástico, no están todos los indicadores, pero sí que trabaja en la presión fiscal normativa y trabaja algún indicador sencillo de esfuerzo fiscal. Hay muchos indicadores de esfuerzo fiscal. Cuanto más complejo lo hagas, mayor poder explicativo tiene, como todo índice, claro. Si tú usas 2 variables, pues explica lo que explica. Si haces un índice, construyes un índice con 17 variables diferentes, pues tiene en cuenta muchas más cosas. O sea, esto es ley de vida. Mayor poder explicativo, mayor complejidad. Hay algunos muy complicados. Yo he utilizado algunos verdaderamente complicados porque son ya fórmulas polinómicas muy complejas. Pero vamos a ver, el índice de Frank, por Dios, supone dividir por el PIB per cápita. Esto lo sabe hacer un niño de 10 años. No pasa nada, ¿vale? Entonces, mire por favor el estudio el informe del IE, creo que lo tienen colgado en la web y si no, seguro que solicitando se lo envían. Y ahora en una comisión de expertos tributarios que ha creado la delegación catalana de la COE, Fomento del Trabajo, estamos trabajando también en esta línea. Particularmente yo, estamos trabajando en esta línea. O sea, yo no quiero volver a ver la tontería esta de que en España se pagan pocos impuestos porque la presión fiscal es baja. Porque esto, como economista profesional, es un atentado. Esto que le diga una persona sin formación en la calle se lo acepto, pero no lo acepto a gente que se supone que debe tener un nivel de formación elevado.
¿Qué podemos hacer? Pues nada, lo que hacemos aquí, universidades, clases, artículos, y si los medios de comunicación alguna vez son capaces de no hacer editoriales, que yo he leído en medios de aquí diciendo que, claro, hay que asumir que en España la presión fiscal es muy baja. Sí, ¿y qué? Más bajas en Portugal, todavía. ¿Por qué? Porque son más pobres, evidentemente. O sea, no tiene ningún sentido, ¿no? Hay mucha demagogia con los temas fiscales, y el argumento que se utiliza siempre es que nos gusta complicar a los fiscalistas las cosas con indicadores complicados, difíciles y tal. Perdona, yo puedo explicar aquí cualquier indicador, incluso los difíciles que he dicho. Necesito tiempo, y eso sí, y en PowerPoint, y no hay problema. Pero vamos a ver, la presión fiscal no existe. Es el peor indicador de todos los que se han inventado. No hay ninguno peor. Ninguno. Entonces, ¿cuál cogemos? Hay muchísimos. Bert, Tanzi, Frank. Frank es muy sencillo. Frank es recaudación total partido por PIB per cápita. Punto final. Este índice se llama esfuerzo fiscal. Y, por cierto, España en este índice, obviamente, como no puede ser de otra manera, lidera la situación en Europa y el mundo. Lidera no quiere decir que vayamos primeros, quiere decir que estamos en el primer pelotón, ¿vale? Y algunos países con presiones fiscales brutales, pues están abajo. Porque claro, si te tienes 3 puntos más de presión fiscal que en España y tu PIB per cápita es el doble que en España, estás de maravilla. Estás haciendo un esfuerzo muy pequeño para mantener tu estado de bienestar. Nosotros estamos haciendo un esfuerzo muy grande para mantener nuestro estado de bienestar. Y que encima se diga que no lo hacemos, y si alguien dice, bueno, pero es que podríamos hacer más, totalmente de acuerdo. Reduzcamos la economía sumergida 10 puntitos. 10 puntitos. Un punto son 4.000 millones de actividad. Si aceptamos, grosso modo, que el 45% o el 50% iría a impuestos, pues serían 2.000 millones. Bueno, pues 10 puntos de las economías emergidas son 20.000 millones de ingresos al año. Mucho más que todos los que se pretenden conseguir con todas estas medidas de impuestos, que por cierto no lo conseguirán. Porque claro, al final en los impuestos la recaudación depende de dos factores, de la base y de los tipos. Si suben los tipos y te baja la base, recaudas menos. Con esto no quiere decir que la curva de Laffer sea perfecta. No, pero conceptualmente tú puedes tener unos tipos muy altos y recaudar muy poco, que es lo que seguramente pasaría aquí, porque evidentemente como los tipos ya están muy arriba, cuando no estaban arriba no pasaba nada. En la España de la transición veníamos de no pagar impuestos prácticamente. Entonces cualquier subida impositiva se notaba enseguida en recaudación. Cuando ya estás muy arriba no, entonces aparecen los efectos incentivo. Y los efectos incentivo en el mundo en el que tenemos, pues en fin, cada vez pues, van a funcionar más. Y no olvidemos que la generación de españoles jóvenes, nuestros alumnos de las universidades, están ya educados de una manera que cuando acaban la carrera, si piensan que su futuro lo tienen pues en Australia o en Nueva Zelanda o en Estados Unidos o en China, pues se van a ir tranquilamente, como no les convenzamos de que se queden aquí. Y esa para mí es la principal función que deberíamos acometer. No como españoles, no, como europeos. Se quedan en Europa. Claro que se queden en Europa, ¿no? Pero bueno, ahí estamos. Pues muchas gracias, profesor Corona. No sé... sí, una cuestión. Aquí en la sala... ha hablado que le he entendido que la armonización fiscal debe seguir ahora por el impuesto de sociedades, que parece que es la tendencia que va a seguir. En ese marco de armonización fiscal sobre el impuesto de sociedades, ¿cree que sería bueno que se reestructurara completamente el impuesto sobre sociedades, tal como está ahora, que es sobre el beneficio real de las empresas, y orientarlo a establecerlo sobre el volumen de ventas, por ejemplo, para hacerlo más operativo realmente? Este es un tema muy interesante. De hecho, aunque casi todo el mundo le parece lógico que lo que se graba en las sociedades sea el beneficio, no es así. Hay muchas otras alternativas. Hace algunos años, aquí en España lo estudiamos bastante en serio, un grupo de gente. Hay un impuesto que se llama base cash flow de sociedades. Estaría un poco en la línea que comentas. Esto, vamos a ver,
sea, estoy abierto, no estoy cerrado. Lo que sí que es cierto, la primera, o sea, hay que trabajar muy a fondo la determinación de la base imponible. Si esto implica ir a una base nueva, no pasa nada. El IVA fue una revolución, no olvidemos. O sea, todo el mundo, la imposición directa estaba basada en impuestos en cascada. En España era el famoso ITE, Impuesto de Tráfico de Empresas. Entonces, el IVA era como una cosa increíble. Esto es romper totalmente pues, con la tradición. Entonces, la pregunta es, ¿y por qué la base de sociedades ha de estar centrada en el beneficio? ¡Ojo! ¿Y por qué la imposición personal ha de estar basada en la renta, en los ingresos y no en el gasto? Que también hay alternativas muy buenas, el impuesto caldo sobre el gasto. Se puede hacer todo, pero lo que hay que hacer es estudiarlo seriamente y no bla, 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 y gente que no tiene idea de qué rayos está hablando. Esto es lo que yo siempre pongo encima de la mesa. Sociedades, yo creo que esto nos está diciendo que ahora van a volver a trabajar sociedades. Desgraciadamente, se van a quedar para el final de armonización renta de personas físicas. Y algo que, fíjate, sería mucho más fácil, patrimonio y sucesiones y donaciones. Patrimonio, aquí sí que la señora Thatcher ha tenido razón. El mercado ha hablado. Ha desaparecido en prácticamente todo el mundo. Menos en algunas comunidades autónomas de España. Fíjate el dato. En algunas, en otras tampoco existe. Con lo cual, el argumento es decir, vamos a ver, Bruselas no puede decir, señores, el objeto, el hecho imponible del impuesto sobre el patrimonio ha estado previamente grabado, porque el patrimonio se obtiene con rentas. Y adicionalmente, el patrimonio se utiliza como ahorro. Y tal y como vamos, con sociedades súper envejecidas, con una esperanza de vida brutal y con unos problemas de financiación de la seguridad social en todos los países terroríficos que se está viendo, es aconsejable no castigar el ahorro, porque la gente al final tendrá que ver ese ahorro. Esto se puede hacer perfectamente. Patrimonio, Europa debería hacerse eso. Patrimonio no se debe grabar. Sucesión y donaciones, ahí ese es otro debate. Insisto, debate, no te digo que haya que grabarlo, pero es un debate, se puede debatir. Patrimonio no se puede debatir. No tiene ninguna lógica grabar el patrimonio, menos con los tipos que están grabando, con las rentabilidades que se dan ahora. La gente pierde la visión de la jugada. Cuando se estableció el impuesto de patrimonio extraordinario con el tipo máximo del 2,5%, entre otras muchas inversiones alternativas, había en España una que yo conocía bien, que eran los pagarés del Tesoro, que pagaban el 14,5% anual. 14,5, si invertías en pagarés, menos 2,5 de impuesto, 12 puntitos de incremento. Ahora, con rentabilidades del 0,00000, hablan de por un tipo 2,5 o 3,5, vale, esto es confiscación pura y dura, directa. Por eso no lo hace nadie. Por eso no lo tienen en Suecia, ni en Finlandia, ni en Noruega, ni en Dinamarca, ni en Alemania. No tienen en ninguna parte. Los franceses corrigieron el tiro, crearonle grandes fortunas. Además iba orientado a eso, a grandes fortunas. Y corrigieron el tiro. Entonces, ahora Francia y Suiza tienen una figura de este tipo, pero que solo grava el patrimonio inmobiliario. Digamos, grava a la gente pues, que tiene muchas propiedades, básicamente. Propiedades, terrenos, casas, viviendas, locales, comerciales y demás. No grava los ahorros, ¿no? Bueno, Europa podría decir algo al respecto, pero vamos, yendo directo a tu pregunta, creo que es un buen momento para, si hay que hacer un impuesto a sociedades europeo, que hay que hacerlo, pues ¿por qué hemos de hacerlo en base a lo que hemos hecho toda la vida? Porque no nos sentamos y discutimos cómo lo hacemos. Como el IVA, siempre tengo ejemplos para esto, es que esto no se puede hacer. ¿Y por qué pasamos de impuestos en cascada sobre ventas al IVA? ¿Se puede hacer o no se puede hacer? Y mira que era complicado, porque el IVA es un impuesto complicado donde los haya, pero se ha hecho. Pues también se puede hacer en sociedades. En fin, la esperanza es lo último que se pierde, ¿no? Pues eso. Y una última pregunta. Sí. En el camino de poder alcanzar al final una armonización fiscal a nivel europeo
en conjunto de toda la política fiscal, los nuevos impuestos que están surgiendo, las nuevas figuras tributarias como la tributación de los servicios digitales, actualmente no tengo muy claro si, con los puntos, por ejemplo, que he hablado de inconvenientes y las ventajas, entiendo que podría ser como una ventaja el que a lo mejor anime a los estados a una figura nueva que no la tienen tan asumida como propia para ceder soberanía y que sea un impuesto armonizado. Si bien, por otro lado, no sé si podrías suponer una pérdida de competitividad fiscal, que también habla de ello. Eso puede ser, pero es que es mucho más fácil armonizar algo cuando es ex novo, ya lo diseñas desde el principio para todos igual, el IVA, ¿vale? O sea, el IVA en España no hubo debate, es que va a ser muy complicado, sí, es que si entras en la Unión tienes que poner el IVA, pues ya está. Mucho mejor que impuesto, dices que nosotros llevamos ya con este impuesto 85 años, a cambiarlo todo y tal. Ese es un tema que va muy ligado al seminario de ayer. Todas estas cosas nuevas que están surgiendo de manera espectacular, en realidad son oportunidades, porque como no está regulado, no tienes todo el peso histórico. Imagínate que ahora dijéramos, vamos a cambiar el Código Penal español. Oh, Dios mío, lleva siglos, ¿no? Bueno, pues lo nuevo es fácil. Oye, estamos grabando, por ejemplo, pues nuevas tecnologías, determinado tipo de actividades no sostenibles y tal. Bueno, pues oye, vamos a hacerlo ya desde el principio homogenizados en Europa. A mí me preocupa mucho, estoy totalmente a favor de los impuestos ecológicos o verdes, pero es que cuando miras la situación en España, es que es tremenda, ¿eh? O sea, claro, todas las comunidades autónomas tienen una cantidad de impuestos que son diferentes, además. Algunos recaen sobre el mismo hecho imponible, lo cual da lugar a temas de conflictividad competencial. Entonces, ¿no sería más fácil esto ahora que, pues eso, que desde arriba, de Europa, dice, vamos a ver, señores, ¿estamos de acuerdo en el Green Deal? Sí, ¿no? Vale, pues venga. A ver, no me diga usted quiere poner un impuesto sobre no sé qué, vamos a poner en Europa impuestos que favorezcan la sostenibilidad, la atención del medio ambiente y tal. Digitales, todo. El problema es cuando no existe esta voluntad. Ahora sería muy fácil hacer esto, que fácil no es nada, pero bueno, tenemos que aventarnos. Tenemos nuevas realidades encima de la mesa y ahora hablamos de unas, ¿no? Esto hace 30 años no existía, y ahora existe. ¿No? Pues vamos a enfocarlo. Y van a seguir habiendo nuevas realidades. El mercado de trabajo está cambiando radicalmente. No hemos hablado del tema de los robots. ¿Sabes que hay un debate? ¿Los robots han de pagar impuestos, sí o no? Si un robot hace el trabajo de una persona, pues que no le pago. Bueno, pero debería pagarle, ¿no? Bueno, es todo muy complejo, pero se abren muchas posibilidades. Para mí lo importante es que, y en este sentido veo la comisión, yo creo que gran punto de coincidencia en los dos seminarios, que vemos a la comisión con ganas de meterse en los temas ahora. Pero oye, que no estamos jugando mucho, somos Europa, ¿vale? Es que esto es muy complicado, esto va a generar tensiones, bueno, sí, claro, efectivamente. Papelito. De entrada, ojalá esto deje de ser un mero comunicado. Porque también es verdad que cosas de estas yo en mi casa tengo almacenadas, bueno, todo lo que queráis, propuesta de, recomendación no sé qué, borrador de no sé cuántos, no me caben casi, tengo archivos, claro, llevo 30 años archivando esto. Pero claro, espero que esto no lo tenga que archivar. Y que, al revés, que empiece a hacer notitas, digo, avanzando en este punto. Dios lo quiere. Muy bien. Pues nada, simplemente que, te plantean incluso temas ya para futuro. Fenomenal, eso de futuro. Sí, plantea también que a ver si se habla también pues de las diferencias de tipo de impuestos a sociedades entre los Estados miembros, por ejemplo, caso más sangrante, todo el mundo oye Irlanda, Luxemburgo, etcétera. Entonces eso quizás da para un seminario en sí mismo. Bueno, como yo creo que hemos hablado mucho, Jerónimo y yo, pero está todo abierto, pues me parece que podemos seguir con ayuda de nuestros equipos trabajando estos temas. A mí me encantaría, porque además son temas, son importantes, todos lo son en Europa, ¿no? Pero estos dos son muy importantes, son de los más importantes. Hay otros también, sí. Estos dos son de los más
y vamos, encantado de la vida de seguir hablando de esto, y incluso con cifras. Hoy ha sido muy conceptual, filosófico, pero hay cifras, todo esto está avalado por cifras, ¿eh? Pues Jerónimo, si quieres cerrar, yo creo que ya... Pues fenomenal, muchísimas gracias, súper interesante y creo que nos vamos con esta nota de optimismo, efectivamente, de proactividad europea. Creo que desde luego en varios campos lo estamos viendo. Europa está viviendo, a pesar del Brexit, a pesar de la crisis, a pesar de un momento de relanzamiento en cierta forma, de saltos adelante. Yo creo que yo desde ese punto de vista también soy optimista, y también muy optimista con respecto a nuestras colaboraciones, porque lo que también en los seminarios muestro es que hay un gran interés, y además surgen y nuevos temas de posibles cooperaciones, ¿no? En los que creo que podemos trabajar y organizar nuevas actividades. Estos temas de, por ejemplo, de a caballo entre fiscalidad y competencia también, Apple, la competencia desleal en temas fiscales, en fin, hay muchas facetas en las que hay muchas posibilidades de colaboración. O sea que, doble optimismo. Muy y bien. muchísimas gracias. Juan, si quieres... Nada, no. Suscribo todo lo que has dicho, estoy muy contento. No es habitual en nuestro país la colaboración entre universidades, no existe tradición. Y en este caso, a través de las respectivas cátedras Jean Monnet, creo que tenemos la posibilidad de hacer llegar a estudiantes, a profesores en general y a interesados en este tipo de materias una serie de cuestiones que son muy relevantes y sobre las cuales, como una de las personas que ha formulado la pregunta, no se habla. O se habla en el grupo de expertos reducidos, no sale de ahí y tal, y es verdad, hay que darlo a conocer, este tipo de seminarios. Yo ayer aprendí un montón y para eso se va un seminario, para aprender. Y es todo tan complicado que no se deja de aprender nunca. O sea que, Jerónimo, a tu disposición para seguir trabajando conjuntamente en todo lo que sea necesario. Muy bien, pues muchas gracias. Yo creo que les ha parecido ya un descanso el ponente. Sí. Ha sido una intervención corta, ¿eh? ¿Corta? Piensa que mis sesiones de